Cuando alguna persona, sea quien sea, un periodista, un ciudadano, hace una crítica a López Obrador, los más adoctrinados que aplauden a López Obrador y que pues, han convertido a Morena en una secta prácticamente, inmediatamente se le van a la yugular, sin saber o sin siquiera poner un poquito de atención en si la crítica tiene fondo, vale, es justa o no. Simplemente te paga el PRI, te paga el PAN, te paga el PRD, chayotero, ya te vendiste, bla, 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 bla. Puros lugares comunes, puras frases hechas, puras frases inoculadas en la tatema de los menos aptos que repiten sin cesar. ¿Por qué les comento esto? Ahora van a ver por qué. El día 8 de mayo, Adela Navarro Bello publicó esta columna en Sin embargo MX. No vamos a hablar de esta columna, de hecho quiero leerles una que publicó el día de hoy, pero me sirve como antecedente para que se den cuenta que cuando hay un periodista honesto, cuando existe un periodista honesto, va a escribir y va a publicar lo que ve mal, pese a que tenga preferencia por la llegada, en este caso, de López Obrador a la presidencia. Esto se puede constatar si ustedes se meten a la columna de Adela Navarro y buscan ahí en Sin embargo los textos que publica, inmediatamente uno se da cuenta que ella, sin que lo diga, votó por López Obrador y ha apoyado al gobierno de López Obrador. Para quienes no sepan quién es, pues bueno, Adela Navarro Bello tiene además en su currículum el prestigio de ser la directora del semanario Z. Este diario, este medio que desde mi punto de vista es uno de los de mayor credibilidad en el país, un medio completamente independiente que podrá a ustedes gustarles o no, pero que pues ha sido muy valiente denunciando los actos de corrupción, los actos de criminalidad, a costa incluso de la vida de uno de sus cofundadores, Héctor Félix Miranda, y bueno, después de la muerte del otro fundador, Blancornelas, pues Adela Navarro queda en su lugar y el semanario Z sigue denunciando y denunciando. Se hizo de enemigo con uno de los hombres más peligrosos de México, Carlos Hank, un delincuentazo, un narco. Ellos lo han denunciado siempre. Esto habla de la credibilidad que tiene ella como periodista y el medio donde es directora, pero además de las cosas que escribe. En esta columna, y ahora sí ya vamos al tema, cuando Adela Navarro consideró que había que pues darle su mérito a lo que está haciendo el fiscal Cóndor, que yo no dejaré de decir que es el fiscal Cóndor, pues lo va a hacer, y de hecho habla de cómo a partir de este sexenio se nota que Gertz Manero va de forma frontal contra la corrupción. Ella lo escribe así. Ella pues dice que está muy bien, pero el día de hoy escribió una columna que no le va a gustar a los seguidores de López Obrador. Y yo les decía que no es posible que a todas las personas que le hagan una crítica o que hagamos una crítica nos tachen de chayoteros, de vendidos, de bla, 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 porque la verdad es que suenan hasta ridículos. Bueno, la columna que publicó el día de hoy en Sin embargo Adela Navarro es durísima, pero es la realidad. Habla de los recortes del presidente. Les voy a mostrar otras dos, porque los recortes están afectando áreas que deberían ser completamente blindadas. Imposible que se les quite un peso, porque son de alta sensibilidad, como esta. Recortes fatales de la 4T que han provocado que los incendios que ocurren cada año, este año, estén tardando tanto tiempo en apagarse y se están consumiendo miles de hectáreas a raíz de esto. Esta columna de Melissa del Pozo en Proceso la vamos a hacer en un video. Hoy también, no, más bien, esta fue el día de ayer, publicaba, ¿no?, Sara Pantoja en Proceso, cómo el cielo de la capital volvió a ser gris otra vez. O sea, la contingencia ambiental no ha parado y el asunto de fondo es cuando menos uno, los incendios, los recortes. Esta columna de Melissa Pozo pues le da la palabra a una persona de 69 años que ha trabajado mucho tiempo como
de estos hombres que se suben a los montes a apagar los incendios y habla de cómo les recortaron y que incluso ni siquiera gasolina tiene para sus vehículos. Insisto, esta la vamos a hacer aparte como un video, vale mucho la pena. Ahora sí, dichos los antecedentes anteriores, dichos los antecedentes, vamos a la columna de Adela Navarro. Por favor, paren la oreja, no nieguen las cosas antes de escuchar. Es una crítica buena, una crítica que puede construir y que tiene que abrirle los ojos a la gente, porque no es tan solo los incendios, también es el seguro social, por ejemplo. Cuando en campaña el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador presumía los programas de asistencia económica social que iniciaría una vez que ganara el gobierno de la República, la pregunta recurrente de quienes lo entrevistaban o tenían la oportunidad de preguntarle después de haberle escuchado era de dónde obtendría los recursos para repartir tanto dinero. Su respuesta recurrente, 2 puntos, de los recortes que se harían en las secretarías. Obcecado, aseguraba sin muchos cómo recaudar más de 300,000 millones de pesos para sus programas. Ahora sabemos cómo. El recorte proyectado en la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador y orquestado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue indiscriminado, parejo, 30% menos en gasto operativo, 50% menos en estructura. Las cifras varían de acuerdo a las secretarías. Ahora sí que dirían, haga falta o no haga falta. Y en esta frase está escondido el demonio. Haga falta o no haga falta. Haga falta, por ejemplo, para pagar incendios, haga falta, por ejemplo, para contratar empresas que surtan de medicamentos al IMSS, haga falta, por ejemplo, para hospitales o la Secretaría de Salud, haga falta o no haga falta. Ese es el punto. Continúo. Muchos servidores de gobierno perdieron su trabajo en todos los niveles, desde aquellos de 12,000 o menos pesos al mes hasta quienes se habían convertido en una carga del nepotismo o el favoritismo en el gobierno y su salario superaba los 6 números. Al tiempo, programas fueron cerrados por la sospecha de corrupción, en algunos casos fundada, aun cuando no investigada. Y otros sectores registraron recortes presupuestales parejos. Hubiese o no razón para ello, fuese o no necesario, se hizo en razón de la nueva política gubernamental de la austeridad republicana. De hecho, fue una de las decisiones más celebradas del presidente López Obrador en un inicio. Suponía que la disminución de recursos de dinero equivaldría a la conclusión de vicios del ejercicio gubernamental que costaban mucho al erario, que permitían a los funcionarios de primer nivel y sus protegidos pertenecer a una clase privilegiada que vivía y se desarrollaba en un ambiente de bonanza económica situado entre el jet set y la realeza. Por supuesto que la nueva política de austeridad fue bien recibida. Desmantelar la opulencia de la residencia oficial, retirar el uso de vehículos último modelo, blindados y con todas las comodidades para los comodidades para los funcionarios, erradicar las partidas de viáticos y disminuir los sueldos. El problema para muchos llegó cuando los recortes tocaron 3 sectores de enorme asistencia social, oportunidad para el desarrollo y de apoyo para aquellos que el injusto reparto de la riqueza sitúa en la marginación y la carencia: desarrollo social, educación y salud. La disminución a partir de eliminar gastos, el despido de personal y la no inversión en infraestructura dejó ahorros por 680 millones de pesos en el sector salud, pero también tuvo como resultado miles de pacientes en el abandono, sin tratamientos, sin medicamentos y sin espacios para ser atendidos de manera digna y con alta calidad. Muchos hospitales generales en los estados de la República están trabajando en condiciones limitadas, sin material quirúrgico, sin material para atenciones comunes, sin espacios y sin medicinas. El recorte, por un lado, y el freno a la adquisición de medicamentos y farmacéuticas que sin ser investigadas han sido vetadas o cuyos contratos no han sido debidamente regulados para evitar en la medida de lo posible los actos de corrupción, tiene el día de hoy a pacientes con enfermedades crónicas a la espera de un vital tratamiento.
Por lo menos 10 estados de la República tienen un abasto en un abasto en medicamentos inferior al 80%. La cancelación de las estancias infantiles de la Secretaría de Bienestar a cambio de la entrega de recursos económicos para que los padres de familia contraten el servicio por su cuenta fue también, y lo es, un tema controversial. Eliminar a los intermediarios e ir directamente con los necesitados no necesariamente soluciona el problema o les da una mejor calidad en el servicio a los infantes que deben ser entregados para sus cuidados ante las limitantes de los padres para hacerlo mientras trabajan. Esto sí es muy delicado, porque ¿cuánto le pueden dar a un padre de familia como ayuda para su hijo? Vamos a irnos exagerados, 5,000 pesos. 5,000 pesos. ¿Le alcanza a este padre de familia para meterlo a estudiar en una escuela privada? Yo creo que no. Y si le dan menos, pues menos. Es que lo que no se entiende es que 15 niños en una escuela pagan el sueldo de un solo profesor. Si tú quitas a un niño para tratar de pagar el sueldo de un profesor, no se puede. No se puede. Simplemente sería muy caro. Un profesor no gana 5,000 pesos al mes. Ese es el punto. Continúo. En el sector educativo, 2 ejemplos. Un recorte de 4,000 millones de pesos al sistema Covach y uno de 1,000 millones de pesos a CECITE. Hoy ponen en peligro la educación de miles de estudiantes que concluirán sus estudios de secundaria y que, debido a la disminución de los recursos, es probable que no encuentren un espacio para cursar la preparatoria. En Baja California, los encargados de ambos sistemas educativos refieren que unos 12,000 jóvenes podrían no contar con un espacio para continuar sus estudios básicos. Pero eso sí, lo de las becas muy chido, ¿no? Las escuelas han debido armar frentes comunes para exigir el dinero, para buscar fondos, para convencer a las autoridades federales y a las legislativas sobre la necesidad de, ya no digamos incrementar el presupuesto, sino regresarlo a la cantidad que estaba. No ha sido fácil, tampoco catastrófico hasta el momento, pero sí han evidenciado estas disminuciones presupuestarias, las áreas en las que es necesario reforzar con recursos para incrementar la calidad en la prestación de servicios sociales, educativos y de salud. Algo que el presidente podría solucionar, como suele hacerlo, con un decreto o esperar a la elaboración del presupuesto de egresos del siguiente ejercicio fiscal. Todos estos recortes tienen como objetivo, como lo adelantó el presidente cuando estaba en campaña, recaudar dinero para la activación de sus proyectos. 100,000 millones de pesos para el bienestar de las personas adultas mayores, 44.3 mil millones de pesos para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 15,000 millones de pesos para la siembra de árboles frutales y maderables, 17.3 mil millones de pesos para las becas a estudiantes de educación media superior, 9,000 millones de pesos para producción para el bienestar, 6,000 millones de pesos para el Tren Maya, entre otros. El recorte indiscriminado, sin sistema, sin estrategia para evitar que atente contra la calidad de los servicios prestados en favor de los mexicanos, es el origen, de acuerdo con sus propias palabras, de la renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa dependencia fue afectada de tajo con una reducción de 4,000 millones de pesos en su presupuesto anual. Y aun cuando en diciembre de 2018 el propio Martínez defendió la reducción de los dineros, cuando refirió que no compromete ese ajuste compra de medicamentos, ni material de curación, ni contratación de nuevo personal, compromete insumos administrativos, compromete algunas plazas eventuales, compromete asesorías internacionales, nacionales, compromete viajes, compromete coches, no ambulancias, compromete gasto en publicidad. 5 meses después, reculó. 2 puntos. El IMSS redistribuye en sus servicios más de 1,000 millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año, desde cuidados prenatales antes de nacer hasta tratamientos paliativos antes de morir.
Por eso controlar en exceso estos recursos que son de trabajadores y empresarios sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del instituto. Se cierran las comillas. Esto lo dijo ayer Germán Martínez en su carta. Acusó en carne propia lo que, por ejemplo, Javier Corral Jurado, el gobernador de Chihuahua, denunció en el sexenio de Enrique Peña Nieto: la intromisión y la confabulación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para no entregar recursos. Germán Martínez también fue directo. Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo. Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria de justicia y concretamente de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social. El presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal. Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo. Sopas. Esto es muy importante, lo decía yo el día de ayer. Parece que esta película ya la vi acá donde vivo y es la misma película por la que la marea blanca de la salud, trabajadores, familiares de trabajadores de la sanidad pública han estado defendiéndose tantos años y han logrado hasta el día de hoy paralizar las privatizaciones de los hospitales públicos. Es la misma historia. Y me acuerdo, para que vean, cómo dije algo semejante cuando CFE se privatizó. Les dije, esta historia yo ya la vi. Aquí en el canal subí de hecho un video, estábamos en una manifestación aquí y una persona, un compa español, nos explicaba cómo fue este proceso de la privatización de la empresa de energía en España. Era lo mismo. Y yo les decía, cuando estaba ocurriendo y estaba a punto también de pasar lo de Pemex, va a pasar lo mismo. Aquí ya se vivió. Y miren, no me equivoqué. Ocurrió exactamente así. Ya bajó la gasolina, ya bajaron las tarifas eléctricas, ¿no, verdad? Bueno, continúo. Y al detalle, las afectaciones. Muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal. En 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores. Los contratos y convenios de servicios se rezagan y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia. Las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. De tales omisiones se ha dado aviso a las autoridades correspondientes porque este Consejo Técnico y el Director General serán responsables, dice el artículo 276 de la Ley del Seguro Social, de que el instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión. Acusó contundente. Por otro lado, si acaso Hacienda cree que los ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fines, es necesario recordarle que el instituto no estará obligado a concentrar en la tesorería de la Federación sus ingresos, según dispone el artículo 277, letra C de la Ley del Seguro Social. La ineficacia, igual que la corrupción, juegan en el lado de los mismos que construyeron la sociedad de los privilegios mexicana que el presidente busca y quiere desaparecer. Germán Martínez se convierte en la primera baja política de los recortes del presidente. Pero las repercusiones sociales apenas se empiezan a conocer. El riesgo de jóvenes sin espacios educativos, enfermos sin tratamientos, víctimas de recortes generalizados cuya única estrategia parece ser la de recaudar fondos para los programas sociales del nuevo gobierno, más que abonarle a la austeridad en la prestación de servicios de calidad. Acabar con los excesos, reunir dinero para sus proyectos sin afectar los servicios, sería lo ideal. Es muy buena la crítica de Adela Navarro, porque aquí pues ya hoy se supo que Zoe Robledo va a ser el nuevo director del IMSS. El problema no son los nombres, el problema es que ¿qué va a pasar con todo esto que señaló Germán Martínez? ¿Qué de lo que está diciendo es verdad?
De eso no explicó nada hoy López Obrador en su conferencia. No dijo si lo que Germán Martínez estaba denunciando tenía, pues cuando menos, razón en algo, o era todo mentira. El problema no es que llegue alguien, el problema es que llega al IMSS que está precisamente denunciando Germán Martínez. Si ese es el IMSS que denunció Germán Martínez y en el que va a trabajar Zoe Robledo, pues aguas, porque probablemente lo único que pretendan hacer es taparle el hoyo de corrupción, el hoyo de rezago al Instituto Mexicano del Seguro Social, y no va en nada a mejorar la situación y la calidad de este. Yo creo, se los digo así, porque ya lo vi aquí y ya lo vimos también en otros sectores, yo creo que el camino va por la privatización del Seguro Social, y eso sería gravísimo, gravísimo. Un estilo Estados Unidos, ¿no? Si no te puedes comprar un seguro de gastos médicos, pues te vas a morir. Ahí se los dejo, a ver qué piensan. Saludos a todos, compas.